El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí el escritor está diciendo que para que se cumplan todas las promesas que siguen a partir de los textos posteriores, nosotros tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que yo puedo leer el Salmo 91, puedo declararlo, recitarlo, pero todas estas promesas no van a ser una realidad en mi vida porque hay una condición gramatical condicional para que esto se pueda cumplir. Eso quiere decir que para que sea patente para mí estas promesas yo tengo que habitar bajo la sombra del Altísimo. Y hay una gran diferencia entre habitar en una casa o en un hotel. Si usted se va de vacaciones a la Riviera Maya o donde usted quiera, usted puede estar en un hotel un día, 2 días, una semana, pero usted no habita ahí, usted no mora ahí, sino está de una manera temporal. Pero la palabra nos habla que este salmo, para que se cumpla, dice que estamos debajo de sus alas, estaremos seguros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que morar y que habitar, y eso me habla de una intimidad y de comunión. El salmo dice: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Y me viene a la mente el pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por un gigante llamado Goliat. Qué interesante es que Goliat venía por las mañanas y retaba e intimidaba al pueblo de Israel. Posteriormente él se retiraba y en las noches antes de oscurecer venía y volvía a retar y a intimidar al pueblo de Israel. Es algo muy similar a lo que ocurre hoy en día. Hoy en día con esta famosa pandemia apenas nos despertamos, prendemos el televisor y lo que escuchamos son malas noticias. Y vivimos angustiados durante todo el día por lo que acabamos de escuchar. Y antes de irnos a dormir volvemos a prender el televisor y volvemos a escuchar malas noticias. O sea, durante todo el día vivimos angustiados, afligidos, y antes de dormir nuevamente nosotros escuchamos esas malas noticias. No podemos dormir, no podemos conciliar el sueño. A algunos les viene temor, zozobra. Y la palabra dice que nosotros a una cautividad de pensamiento. La palabra dice en Proverbios que vienen mensajeros crueles a darnos malas noticias, y cuando nosotros recibimos esas noticias somos metidos a una cautividad de pensamiento. En una cueva hay una atmósfera de miedo, de zozobra, de temor, y la iglesia no fue para estar en cautividad ni para estar metida en una cueva. Sabes, a Elías acababa de decapitar a los profetas de Baal, y cuando Jezabel le dice: lo que le hiciste a mis profetas te lo voy a hacer a ti también, él se metió en una cueva, porque él decía: solamente yo he quedado. Y eso era una gran mentira, porque cuando nosotros nos metemos en una cautividad de pensamiento es una revelación al revés, no correcta. Por eso Job dijo: lo que me temía, eso me vino, eso me sobrevino. Y entonces él decía: Elías estaba en la cueva porque vino un mensajero y le dijo: te voy a matar, y se metió en una cautividad. Dios nunca le habló a Elías estando en la cueva. Dios le dijo: salte. Y él tuvo que salir y pararse en la puerta. Y cuando él se para en la puerta es cuando Dios le habla. Sabes, la iglesia no fue diseñada para estar en una cautividad. La iglesia no fue diseñada para estar en una cueva en medio de miedo, de zozobra, de temor. La palabra dice que la iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Y más que nunca la iglesia tiene que brillar y tomar su posición. Una de las promesas que le dieron a Abraham era que la iglesia iba a poseer las puertas. Y puerta tiene que ver con gobierno, con jurisdicción y con autoridad. Así que este tiempo difícil que estamos pasando es tiempo para que la iglesia se pare en puertas de gobierno, puertas de autoridad. La iglesia tiene que ponerse a la brecha. Dios dice: yo busqué a alguien que se ponga en la brecha, pero no encontré a nadie. La iglesia es un tiempo para que pueda ser despertada y nos pongamos a la brecha a favor de y para.
A lo largo de la historia hemos visto cómo familias, personas o el pueblo de Israel fueron azotados de diferentes maneras. El azote puede venir aún por una enfermedad. Había una mujer que tenía flujo de sangre, había gastado todo su dinero, pero ella no podía darle solución a su problema hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Ella decía dentro de sí, si tan solamente tocare su manto, yo seré sana. Nosotros somos libres del azote cuando nuestra esperanza, como dice el Salmo 91, no lo ponemos en ningún gobierno, ni lo ponemos en nada que el humano pueda hacer, porque la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Leemos el Salmo 91, pero nuestra esperanza no está en Dios, nuestra esperanza está en el hombre. Es tiempo de volvernos a Dios. Había una mujer que por muchísimos años estaba encorvada, iba a la sinagoga, tipo sombra y figura de un templo. Y viene Jesús, y cuando tuvo un encuentro con Jesús, ella fue libre de su azote. El pueblo de Israel, en medio de una crisis, un ángel del Señor recibe una misión desagradable que era ir y llevar muerte a Egipto. Y dice la palabra que ese ángel llevó muerte y llegó una noche. Y hay algo bien interesante porque Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel. Ustedes van a tomar un cordero, lo van a sacrificar, su sangre la van a poner en un dintel, en un lebrillo, y van a pintar las fachadas de su casa con sangre. El dintel, la parte superior de la puerta y los dos postes. Pero dijo, no lo pongan en el atrio, porque esa sangre no puede ser puesta en el piso para ser pisoteada, porque esa sangre significaba salvación y vida para ellos. Esa noche el ángel vino a llevar muerte. Aun cuando hubiese venido de noche, el ángel no se confundió y entró a una casa donde no debería de entrar. Entró a todas las casas de Egipto. Hubo llanto, lamento, tristeza y clamor en todo Egipto. Aún el ángel de muerte entró en la casa del faraón, que tenía pisos de mármol, preciosas cortinas, decoraciones de oro y de plata, pero hubo muerte, llanto y dolor aún en la casa de faraón. Pero mientras el pueblo de Egipto estaba llorando, había otro pueblo en Gosén que cantaba y decían, mañana, tan solamente mañana, seremos libres. Esta es la clase de fe y de esperanza que debemos de nosotros de tener. El ángel no se confundió, porque si él hubiese querido entrar a la casa de uno de los hijos de Dios, había algo que decía, ángel, detente, tú no puedes entrar, esta casa está protegida. El Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Dice, caerán 1000 y caerán 10,000, pero a ti nada te tocará. Pero hay algo interesante en este texto, en este capítulo. Dice, a mis ángeles mandaré para que tu pie no tropiece. Wow, qué gran bendición tenemos los hijos de Dios. Así que yo oro para que este salmo sea revelado a tu vida. Y no entres en pánico, en zozobra, en temor, para que no seas metido a una cautividad, sino que puedas entender que hay un plan y un diseño eterno de parte de Dios para nosotros. Y lo que Dios dijo desde la eternidad se va a cumplir y nada va a impedir que su propósito se cumpla de manera personal, de manera individual, de manera familiar y aún para una nación, porque nuestro Dios aún tiene planes para nuestra nación. Así que en esta noche nosotros bendecimos a la nación mexicana y te decimos, tierra de México, no temas, porque está llegando días gloriosos donde serán manifestados los hijos de una manera gloriosa, tan extraordinaria. Y lejos de entrar en miedo, de zozobra y de temor, yo lo único que puedo mirar con los ojos de la fe es un gran avivamiento que viene a lo largo de nuestra nación, desde Mérida hasta Tijuana. Un hambre por el Espíritu Santo, donde la gente correrá a beber de las aguas del Espíritu, correrán al pan, correrán al vino, correrán al aceite. Y el Señor nos dice en esta noche, otra vez yo abriré ríos en medio del desierto, ríos en medio de la soledad. ¿Acaso no lo ves? Así que yo oro para que tus ojos espirituales puedan ser abiertos y podamos mirar más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan mirar. Y nuestra confianza, nuestro pasado,
nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Dios Todopoderoso. Bendecimos las naciones de la tierra, todos los continentes de la tierra, porque viene un gran avivamiento para las naciones. Dios les bendiga. Tremenda palabra que vamos a escuchar, que nos da esperanza, que nos da certeza de que nuestro está pendiente de cada uno de nosotros. Pueblo de México, quiero decirte que Dios te ama, que México está en los planes de Dios, que tu familia está en los planes de Dios. Por eso tenemos que volver los ojos a ese Dios eterno, a ese Dios que nos ama, para que tu familia, para que las familias de esta tierra bendita, para que todas las familias de las naciones conozcan y sean llenos de la gloria de Dios. Si tú tienes alguna petición de oración, mándanos un mensaje a través de nuestra página. Queremos orar por ti, queremos bendecirte. Si tú tienes alguna petición de sanidad, mándala, por favor. Lo único que nosotros deseamos es que el reino de Dios sea establecido en tu vida. Les bendecimos, les amamos y nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Tenemos una cita en este canal. Que Dios les bendiga.